Bienvenidas, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en este espacio que se llama Agenda de Todas, un espacio de y para todas nosotras mujeres. Hoy estoy muy feliz en este espacio porque me acompañan mis amigas que a continuación voy a presentar. Está con nosotros Verónica, ¿cómo estás, Vero? Muy bien, Carla, amigas, muchas gracias por la presentación, muy emocionada de aprender de ustedes y de compartir ideas en esta mesa. Así es, y también de este lado tenemos a Carol. Carol, ¿qué nos dices en esta tarde calurosa? Ay, Carla, pues me encuentro muy emocionada por este proyecto que es por y para todas, y también feliz aquí, emocionada de intercambiar perspectivas, opiniones y que sea un tema relevante de interés social que vean ahí cuando estén cocinando, cuando estén haciendo el aseo, cuando vayan a la escuela, cuando vayan en el autobús, en donde quiera, así que pues yo muy feliz. Gracias, Carol. Ay, estoy muy emocionada también de presentarles a Fernanda Cerrato, una chica que siempre está haciendo un montón de cosas que por supuesto nos va a contar en este espacio. ¿Cómo estás, Fer? Ay, muy bien, muchas gracias. También muy emocionada. Ahora sí que por dos, por todo lo que dijeron. Y también me siento muy agradecida. Me siento muy agradecida de tener este espacio nuevo para todas nosotras, justo lo dice Carol, es por y para nosotras, pero también para todas aquellas que están acá afuera. Entonces, pues sí, vamos a platicar. Pues vamos a darle. Berito, cuéntanos qué es Agenda de Todas, de qué trata, qué vamos a hablar, quiénes somos nosotras, qué queremos. A ver, échanos. Cuéntanos. Con gusto les cuento un poquito para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Pues esta idea nació de las 4. Queremos promover un espacio para todas, para hablar de temas que han sido históricamente tabús para nosotras las mujeres y que precisamente por ser tabús pues han coartado este derecho a la información que tenemos todas. También pues este es un espacio para invitar a más de nosotras. Nosotras nos dedicamos pues a ciertas cosas, tenemos profesiones muy específicas, pero al desenvolvernos en este tipo de contexto nos encantaría también conocerlas, que nos manden mensajitos si quieren venir, si nos quieren compartir sus experiencias, no sé, mujeres artistas, tatuadoras, lo que ustedes sean, nos encantaría aprender de ustedes. También queremos debatir, por supuesto, queremos cuestionarnos nuestra realidad, cuestionar las violencias que hemos vivido y que vivimos las mujeres en los diversos espacios. Queremos también fomentar, ¿por qué no?, la pedagogía política, que creo que le hace muchísima falta a nuestra sociedad. A nosotras también tenemos que estar como muy informadas respecto a eso y pues compartir ideas, experiencias y todo esto. Qué emocionada. Además, pues bueno, ahorita Fer nos va a contar de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Fer, a ver, cuéntanos, platícanos. Muy bien, pues a mí me tocó escoger, me dieron a elegir el tema de hoy, el primer tema en este programa para nosotras y de todas, y es justamente pues de lo que más nos apasiona, de lo que hemos estado haciendo los últimos años cada una de nosotras, y es la agenda feminista en el estado de Michoacán. Y bueno, pues vamos a empezar un poco a dar un poquito de contexto. ¿Por qué? ¿Por qué una agenda? ¿Por qué agenda política incluso? Pues porque todo es político para nosotras las mujeres. Entonces, pues bueno, vamos a decir que el feminismo como tal, la lucha feminista y esta causa que nos tiene a todas aquí, inició hace unos cuantos años. Yo podría decir que a partir de 1980, los 1990, empezaron aquí justamente en la capital michoacana, pero que también empezamos a resistir desde los espacios, no solamente los universitarios, hay que decirlo, el feminismo empieza a partir de cuando las mujeres empezamos a estar dentro de las escuelas, ¿no?, en las universidades. Y pues empezamos a ver que aún así ya conquistamos un derecho humano que es el acceso a la educación, pero que entonces ¿dónde está nuestra voz en la toma de decisiones? Porque a nosotras las mujeres, pues sí, o sea, sí, ve a la escuela, pero al final de cuentas tú tienes ahora sí que una condena por ser mujer y te regresas a tu casa. O sea, sí te voy a dar el acceso a la educación, pero al final de cuentas, pues tú no vas a ser mujer o tú no eres una persona que ha cumplido sus sueños hasta ser mamá, hasta ser ama de casa, hasta estar en las labores del hogar, ¿no? Y entonces, pues ahí varias de las compañeras feministas que le agradecemos muchísimo, y por qué no decirlo, yo vengo de una familia de maestras y de maestros, y desde ahí veo entre sus pláticas, lo escucho, y me apetece mucho decirles
que pues soy parte de eso, ¿no? De una generación que ha resistido. Creo que todas nosotras también venimos con un privilegio, que justo es eso, venimos de espacios y de familias que tuvieron ese acceso a la educación, pero que si bien es cierto, pues estaban estas desigualdades también. Y que además, pues tener una carrera, un título universitario lo significaba todo para nosotras, para la familia en general, pero sobre todo para las mujeres. Entonces, pues eso hay que decirlo. En Michoacán el feminismo ahora sí que lo podemos ver muy plasmado en todos en los temas educativos. Sobre todo, bueno, yo, vamos a decirlo, estudié Derecho, entonces haciendo siempre como estas en las clases de historia y todo, ver que las mujeres siempre vimos por las mujeres, en el sentido de, les voy a platicar, que no tiene mucho, que el código familiar se creó aquí en el estado de Michoacán y fue gracias a una mujer, porque ella era la que veía justamente estos temas, porque veía que existían estas desigualdades y que pues eran las que siempre, al momento de a lo mejor un divorcio, o a lo mejor al momento de que se deshacía la familia, la familia tradicional católica y apostólica, pues ellas se veían en la necesidad justamente de solventar entonces ahora todo, porque pues ellas sus maridos les decían como de no, porque pues no quisiste lo que te correspondía, entonces no te queda nada, no me importa que tú hayas trabajado no remunerado, claramente, vamos a decir que el trabajo en el hogar no es remunerado muchas de las veces, entonces pues no me importa dejarte en la calle, o sea, tú hazle como quieras, no quisiste esta vida que se supone que era la ideal para ti. Y eso, ¿no? Como que alguien dicte qué era lo ideal para las mujeres desde ese momento hasta ahorita, hasta nuestros días. Entonces, pues ese es como el contexto aquí. También vamos a decir esos datos duros, ¿no? Justamente la violencia que existe en Michoacán, ¿por qué no decirlo? Siempre, en muchas de las ocasiones, el 80% de la violencia que viven las mujeres, pues las viven dentro de sus hogares. Y eso lo vemos cuando hacemos acompañamientos, eso lo vemos cuando nos llegan denuncias a nosotras, pues porque nos ven activas en redes sociales, porque ven que vamos a las manifestaciones, porque ven que estamos, pues ahora sí como dicen, de alcahuetas, ¿no? O sea, las mujeres siempre no vamos a ser líderes, no vamos a ser mujeres con opinión, con liderazgo, nada de eso es para nosotras. Todavía eso no es para nosotras, de, ay, pues sí, te dieron acceso a la educación y pues sí, estás ahí dentro del Congreso, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de todo eso, el tema legislativo que está muy denso, porque eso, estará el 50 y 50, estará en un papel, pero ¿dónde está la verdadera igualdad sustantiva traducida en realidades muy tangentes para nosotras las mujeres? Y creo que por eso hay que darnos un reconocimiento de que hoy esta sí es una realidad para nosotras, el estar en este espacio, pues creo que ya dice mucho. Entonces, pues sí, la agenda feminista, les digo, en mi contexto nace desde los 80s con todas estas manifestaciones de las y los maestros, ¿por qué no decirlo? Las maestras eran las que también pedían pues simplemente acceso a servicios básicos, incluso de salud dentro de las escuelas, a que hubiera un salón decente para las y los alumnos, a que tuvieran buenos salarios o salarios dignos. Entonces desde ahí las mujeres se van manifestando. Y ojo, aquí hay que decir una cosa, y eso es como para todas las personas que nos estén escuchando. El hecho de que una persona no se asuma feminista no significa que no lo sea. Entonces, si tú eres una persona que lucha por los derechos humanos de las mujeres, pues por supuesto que eres una persona feminista. Evidentemente dentro de la teoría no, o sea, lo personal es político y las mujeres nos tenemos que nombrar por lo que somos, pero que si bien es cierto, todas tenemos un camino pues que recorrer. Y que todo este tema, y vamos a empezar un poco técnicas de la deconstrucción y demás, pues no es fácil, o sea, todo lo contrario, es bien difícil y bien complejo voltear a ver y ponerte las famosas gafas violetas y decir, ay, o sea, sí sufro desigualdades, sí he sufrido discriminación por ser mujer, sí me han criticado por mi aspecto físico y lo han evaluado y lo han valorado muchísimo más que todo lo importante que podría ser, no sé, el intelecto, la capacidad, mi capacidad de aprendizaje y pues todo esto, ¿no? Entonces creo que es importante decir que aquí somos, por eso le pusimos, ¿no? Agenda de todas. Esto es por y para todas y creo que más de alguna siento que se va a sentir identificada. Entonces, pues sí, eso. No vamos a apresurar la deconstrucción y el camino de nadie, pero sé que nos vamos a identificar. Entonces, pues sí, este contexto se los digo porque vamos a ver vamos a estar analizando en días posteriores
cuál es la agenda feminista en Michoacán y su actual, digamos, deber de las mujeres, en el sentido de las mujeres somos sujetas políticas, somos sujetas de derecho, y en ese sentido vamos a decirlo, o sea, merecemos que se nos reconozca, que se nos valide y se nos garantice pues estos derechos humanos. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos también. Sí, justamente, pues yo coincido totalmente contigo, Fer. Creo que ha sido una deuda histórica que las mujeres tenemos todavía esta lucha, esta búsqueda de la conquista y la construcción de espacios para tener más derechos y más accesos. Y justamente es importante también hablar de dónde se originó esta parte de la agenda feminista, ¿no? De dónde nació aperturar o abrir un espacio para que las mujeres tengan acceso a otros espacios de liderazgo. Y para eso es importante mencionar la violencia contra la mujer. Yo creo que todo nace del hartazgo. Y lo podemos ver históricamente cómo la mujer ha ido fungiendo un rol de género, de sumisión, de opresión, de subordinación, que le ha hecho reivindicarse a la sociedad actual, que le ha hecho cuestionarse su papel aquí en la sociedad, y que gracias a eso hemos erradicado muchas violencias de género aquí en Michoacán y a nivel también país, pero que sigue habiendo todavía muchísimos descontentos por parte de nosotras las mujeres, que no tenemos todavía todo cubierto, que sigue habiendo pues muchas desigualdades en la brecha salarial, que sigue habiendo violencia económica, violencia psicológica, violencia de estética en torno a la industria de la moda y muchas más cosas, que es complicado como hemos ido cada vez acatando más espacios, pero sigue habiendo una resistencia, sigue habiendo una contención por parte del gobierno y también, por supuesto, por parte de la sociedad, porque así fue formada. A veces muchas personas comentan que es culpa, ¿no? También de los hombres, que es culpa de la sociedad, pero también hay que entender que es un contexto formado, un contexto en el que los hombres también nacieron adquiriendo un rol de género que a la mujer no le favorece, pero que para poder lograr esa equidad y esa igualdad es necesario que también el hombre se eduque respecto al tema de la mujer, que entienda qué es el feminismo, que entienda por qué le favorece también a los hombres la agenda feminista, para que haya una paridad de género y no solamente como ensimismarnos en esta parte de decir que somos unas, porque realmente esta agenda feminista le favorece a todos y a todas, principalmente a nosotras, pero también es importante mencionar que pues va a tener como más adelante provechos, ¿no? Imaginemos un escenario cuando ya seamos madres y que nuestros hijos tengan acceso a información sobre las mujeres, otra cosmovisión de qué son las mujeres en la sociedad, y muchísimas más cosas que espero que se consigan poco a poco con base en nuestras luchas, en nuestra búsqueda de esta justicia, de esta paridad. Y también es bien importante identificar qué es una agenda feminista, porque yo creo que dentro del contexto del feminismo aquí en Michoacán ha habido mucha desinformación. De repente no sabemos qué es feminismo, qué no es feminismo, cómo se aplica, cómo se ve el feminismo en realidad. Y es importante entender que cualquier agenda que no contemple los derechos y la opinión de la mujer no es una agenda feminista. No es una agenda que le favorezca en absolutamente nada a la mujer. Entonces es bien sencillo identificar una agenda feminista. Está enfocada en impulsar a la mujer, en emancipar a la mujer para que se pueda independizar como persona y se pueda realizar. Y sobre todo también la búsqueda de construcción de espacios para que tenga más liderazgo la mujer en torno a muchas cuestiones políticas, económicas, empresariales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya tenemos un tip, no se dejen engañar. Una agenda que no contempla la opinión de la mujer no es una agenda feminista. ¿Y por qué es importante interesarnos en esta agenda feminista? Creo que esto podríamos responderlo todas. ¿Qué es lo que sentimos que es importante decirle a quienes nos escuchan allá afuera, a todas las mujeres que están escuchando y observando este podcast? Porque es importante que las mujeres que a lo mejor no tienen todavía la información del feminismo o que no han tenido el espacio para adentrarse al movimiento, empiecen a estar a favor de la agenda feminista, que empiecen a alzar la voz, que empiecen a estar en acuerdo con la búsqueda de la justicia y las luchas del movimiento. Yo creo que principalmente es importante para encontrar una equidad, para encontrar que verdaderamente la mujer se sienta plena, realizada y sobre todo no dependiente de los hombres, no dependiente de lo que históricamente nos han venido cobrando de manera cíclica, sino más bien que la mujer también sea un ente crítico a lo que consume, un ente crítico que pueda cuestionar el sistema, que pueda cuestionar su economía, cómo vive, cómo quiere ser, cómo se quiere vestir, cómo quiere lucir, sin tener que seguir un estigma o un rol de género impuesto. Pero también les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que es importante que nos interesemos nosotras? ¿O cómo nació, por ejemplo, su interés para empezar a apoyar esta agenda feminista aquí en Michoacán?
Bueno, Caro, pues muchas gracias. Estoy aprendiendo mucho de ustedes, de las tres. Y me parece muy importante un punto que dijiste ahorita, bueno, varios, pero comenzando con el conocer el concepto del feminismo, que el concepto del feminismo no es lo que nos venden en las redes sociales, no es lo que nos venden en muchos medios de comunicación amarillistas. El concepto del feminismo, hay varios, pero el que quiero mencionar en este momento es la búsqueda de la emancipación o de la liberación de las mujeres del sistema patriarcal que nos ha oprimido históricamente. Es el ser dueñas de nosotras mismas y de lo que hacemos con nuestro cuerpo y con todas nuestras decisiones. Para mí el feminismo es justicia social, básicamente. Y también ahorita mencionaron algo que me gustó mucho, que es el reconocimiento a las mujeres que han luchado antes, porque hoy nosotras estemos aquí. Nuestras ancestras han luchado por siglos porque ustedes y yo estemos hoy aquí en estos espacios, que podamos tener acceso a la educación, que podamos tener acceso a métodos anticonceptivos, que podamos trabajar. De verdad, todos los derechos que las mujeres hemos conquistado, nadie nos los ha regalado, hemos luchado por todos y cada uno de ellos, y me parece muy importante el continuar con esta lucha, por responsabilidad y por agradecimiento también hacia ellas. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué podemos hacer en la actualidad para inmersarnos un poco más en esta agenda feminista? Pues podemos hacer y hacemos muchas cosas. Realmente sacaría aquí una lista inmensa de lo que podemos hacer siempre desde nuestras trincheras para abonar a la lucha feminista, pero pues voy a mencionar algunas si les parece, porque es justo esto, el reconocimiento a las mujeres que acompañan, como ahorita lo decía Fer, que hacen acompañamientos en el ámbito del derecho, en el ámbito de mujeres víctimas de violencia, talleres, sensibilizaciones, conferencias, las mujeres que abonan a la crianza de las infancias respetuosas y de las infancias feministas. Aquí en Michoacán a mí me gusta mucho la organización de las mercaditas, por ejemplo, que creo que es un factor importantísimo para la independencia económica de las mujeres, todas las independencias son importantes, pero esta me parece de verdad muy, muy trascendental. Además, para fomentar el emprendimiento a otras mujeres, las mujeres también fungimos como grupos de presión ante las instancias gubernamentales para que se nos reconozcan y se nos garanticen los derechos que tenemos. Algo que sí quiero mencionar es que las mujeres no queremos tener los mismos derechos que los hombres, queremos tener nuestros propios derechos, queremos tener licencias menstruales, queremos tener muchísimas cosas que nos atañen y que son violencias sistémicas o desigualdades sistémicas que nos han atravesado históricamente, y pues lo vamos a seguir exigiendo porque los derechos van adecuándose al contexto. Son como los derechos humanos que sabemos que hay de primera, segunda, tercera, cuarta generación, porque se van adecuando y nos vamos dando cuenta de las cosas que necesitamos o que a lo mejor antes no nos dábamos cuenta que eran violencias. Así las mujeres vamos a seguir exigiendo los mismos derechos. ¿Qué además hacemos las mujeres? ¿Qué más hacemos? La boca abierta. ¿Qué más hacemos? Pues hacemos todo, básicamente, pero me parece muy importante mencionar las brigadas de personas desaparecidas, las madres buscadoras, las redes de apoyo que han salvado miles de vidas y que no se mencionan normalmente, pero de verdad el amor entre mujeres y las amigas también salvan vidas. Entonces el feminismo y las mujeres estamos en todos lados. Sin embargo, me parece muy importante puntualizar el hecho de que muchas de esas cosas las hemos hecho por necesidad, no porque un día nos levantemos y queramos hacer brigadas de búsqueda para personas desaparecidas. Es porque nos están desapareciendo, porque tenemos familiares, amigas, amigos, hermanos que están desaparecidos. Entonces, es importante no romantizar y no seguir reproduciendo este discurso que al final promueve y sigue promoviendo las desigualdades hacia nosotras, de que las mujeres lo podemos hacer todo. Sí lo podemos hacer todo, pero es responsabilidad del gobierno. Hay ciertas cosas que son responsabilidades inherentes del gobierno, y el estar reproduciendo estos discursos de que sí, nosotras hacemos todo y romantizándolo sobre todo, es quitarle esta responsabilidad al gobierno, que sí tiene, porque volviendo
poquito al contexto histórico, el Estado como ente se creó inicialmente para brindarnos seguridad, entonces necesita brindarnos seguridad porque es su responsabilidad y pues creo que es muy importante no perder de vista esto, que es increíble todo lo que estamos haciendo y es increíble que a pesar de todo lo que hacemos se nos siga criticando, juzgando y, Sí. y pues condenando por eso, por el hecho de ser mujeres, pero tener muy claras estas exigencias que a veces no son nuestra responsabilidad, que son responsabilidad de otros entes y es importante conocerlas. Así es, y si ustedes, quien nos escucha, se preguntan, oye, pero entonces la agenda feminista, ¿qué va? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo puedo saber cómo me beneficia? Porque obviamente existe mucho cuestionamiento acerca de las formas por las que se han logrado muchos derechos para nosotras, entonces es importante sí mencionarlos, y una de las cosas más importantes que se han logrado a través de la historia pues es el derecho a la educación, porque antes no se nos permitía estudiar, incluso chicas, se los comparto así como muy personalmente. A ver, chismecito. Mi papá no quería que estudiara, entonces esto no es algo que pasó hace miles de años, esto sigue pasando, y aunque nosotras vivamos en una burbuja de cristal, quizá aquí en el tema en el municipio de Morelia más bien, esto de la no educación para las mujeres sí se sigue reproduciendo todavía en muchos municipios, en muchas ciudades, y que pareciera que estamos avanzando, pero habría que revisar si realmente estamos avanzando, cuánto y qué tanto hace falta. Otro de los derechos que se han logrado a través de estas luchas de mucho tiempo pues es el derecho al trabajo, porque antes sí trabajábamos, hasta coraje me da. Y ahora Sí trabajamos doble. Sí trabajábamos, Todos los días. pero como se concebía al hombre como el dador, el que tenía que llevar el sustento a la familia, pues los trabajos para la mujer se pensaban como un adorno para nosotras. Pues no necesita trabajar porque su marido pues le lleva todo a su casa, pero que resulta que pues hay muchas estadísticas, muchos datos que nos dice que el hombre realmente no era responsable. Incluso hace poco nos dieron un texto a leer que me imagino recuerdan de que hablo de Flora Tristán, donde habla de que los salarios de los maridos se los gastaban en lo que se llamaba tabernas en ese momento. Sí. Que la verdad, pongámoslo ya aterrizado en el tema actual, ¿creen que realmente haya cambiado, que los hombres son responsables? No creo, ¿verdad? Entonces que no se sigan yendo a las tabernas. Sí, entonces otra cosa muy importante es que actualmente ya tenemos acceso al trabajo, pero podríamos decir, bravo, ya tenemos acceso al trabajo, y pues quizá ahí también habría que cuestionar, porque sí, ya trabajamos, pero tenemos una doble demanda laboral, porque sí, el trabajo doméstico es un trabajo, entonces la mujer trabaja sus 8 horas, incluso un poco más, y luego llega a su casa, tiene que limpiar la casa, tiene que cuidar a los hijos, tiene que hacer la comida, tiene que hacer la tarea de los niños, tiene que lavar la ropa, tiene que hacer un montón de cosas que culturalmente pues así se hace, porque pues se piensa que la mujer es la única que tiene la capacidad de ser cuidadora, de limpiar la casa, y que pues el hombre es el que tiene esa obligación de solamente trabajar y proveer. Otro de los derechos que se han conseguido pues es el derecho al voto. Y ustedes han de pensar, no, pues ya esto tiene mucho tiempo. No, tiene, en la primera vez que votamos fue el 17 de octubre de 1953. ¿Cuántos años hace? Porque antes pues no se nos... Nuestras abuelitas no podían votar. Nuestras abuelitas sí. No, de hecho mi abuelita empezó a votar cuando tenía como 50 años. No, 50 años, o sea, ya votó ya cuando tenía 10 hijos, o sea, no se le permitía, y además claro, cuando 18, empezó, cuando empieza a ser ciudadana. Ajá, sí, y cuando todo. empezó a votar, pues obviamente había como el cuestionamiento de, ay, las mujeres no piensan, las mujeres, ¿qué van a saber de política? o por quién votó, ¿no? Si realmente fue su decisión propia o su marido le dijo, vota por este porque es mi compadre. Sí. Una cosa increíble que decimos nosotras ahora, ya en el contexto en el que estamos, decimos,
antes a las mujeres no se nos permitía hacer deporte y cuando habían las olimpiadas, pues las olimpiadas era única y exclusivamente para los hombres, pero las mujeres casadas tenían prohibido el acceso a ver estos deportes. Las solteras sí podíamos ir. Somos candidatos nosotros. Nosotras podríamos ser candidatas para poder ver los Juegos Olímpicos. Y actualmente todavía seguimos luchando por el derecho al deporte, porque nada más pensemos en el fútbol. El fútbol es masculino, es para hombres, incluso en la forma de retribución por el deporte, pues a los futbolistas les va muy bien, pero a las mujeres no, todavía no. Entonces hay mucho que trabajar. Las mujeres nadadoras olímpicas que venden trajecitos para poder gestionar sus gastos y salir al extranjero a competir. Entonces, pues sí, ya tenemos ya tenemos muchos derechos, pero todos esos derechos todavía falta mucho que trabajar. Otro de los derechos que se han conseguido pues es el usar pantalón, y ustedes dicen, ay, usar pantalón, pues antes no se nos permitía porque creían que era algo que iba en contra de lo ya establecido para el rol de género. Entonces, si nosotras nos atrevíamos a usar pantalón, pues era un acto de rebeldía y se nos juzgaba como mujeres masculinas. Entonces el que fuéramos mujeres masculinas, pues eso nos ponía en un lugar donde no podíamos casarnos porque éramos masculinas y porque pues además nuestro cerebro no era tan inteligente para buscar un esposo que pudiera entender que no éramos masculinas, simplemente que quizá usábamos pantalón por comodidad. Y otra de las más actuales pues era el derecho a la no violencia digital, que también sí, ya está la ley Olimpia, pero luego no se reconoce la violencia digital y tienes que explicar que igual el impacto emocional, el impacto en la salud mental pues es igual o peor incluso que un golpe, que la violencia psicológica. Entonces pues ahí también, y luego lo platicamos con Fer, que ella es experta en el tema. Ay. Pues a lo mejor muchas somos muy expertas en muchos temas, pero justamente quiero decir varias cosas, si me lo permiten. Sí, claro. A mí me parece sumamente importante y que Carla nos haya puntualizado estos derechos, ¿no? O sea, creo que allá en casa creo que tienen que decir, pues es que ¿por qué siguen hablando las feministas? O sea, ¿por qué siguen manifestando? Justamente por todo esto, porque aunque en un papel diga que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho al voto, que tenemos derecho a miles de cosas, la realidad, o sea, no se ve, pues no está en nuestras realidades. Y suena feo decir que aún y cuando somos mujeres con un privilegio, porque vamos a decirlo, somos mujeres con privilegio aquí, si a nosotras nos hace falta el reconocer, que nos reconozcan socialmente estos derechos, que en la realidad podamos acceder a tener puestos de poder, obtener puestos, simplemente un puesto laboral digno y decente, si nos es difícil, me imagino que para demás mujeres que no tienen acceso a tantos privilegios, porque justo hay que decir entonces, si los derechos que tiene una persona no los tiene la otra, pues entonces no son derechos, son privilegios. Entonces hay que hacer hay que puntualizar desde dónde estamos partiendo, ¿no? Entonces a mí me parece importantísimo que hagamos este recuento las veces que sean necesarias, y lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir diciendo en las aulas, lo voy a seguir diciendo en los espacios en los que nos inviten y lo voy a seguir diciendo en mis redes sociales y demás, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, si quieren, de justo de esto último, que de hecho creo yo que da respuesta a justamente lo que nos decía Vero hace un momento, ¿no? ¿Qué es el feminismo? O sea, ¿de dónde viene? ¿Con qué se come? ¿Qué es lo que quiere, no? Simplemente creo que queremos dignidad. El feminismo es justicia social. Entonces, si estos derechos nos dice que sí, o sea, las mujeres tienen derecho a la educación, ajá, pero si las mujeres nos dejan usar un pantalón, o sea, imagínense, no diría que trauma, pero o sea, este estado en el que todos nos encontramos, que naces, creces y te das cuenta que sí estás en una posición de desigualdad y que incluso tú misma te lo crees, ¿no? O sea, creo que lo más doloroso es darte cuenta que tú misma te has creado todo esto que te han dicho del qué ser mujer. Porque también ese es un gran tema, vamos a decir, que hay
hay que entender el feminismo desde todos lados, desde lo social, desde lo cultural, etc. El feminismo evidentemente que tenemos nosotras o que por el que luchamos no es el mismo que en el Medio Oriente, no es el mismo que en Estados Unidos, no es el mismo que en muchos lados. Pero lo que sí es igual es que el feminismo ve también, o debería estar viendo, por las realidades biológicas que tenemos las mujeres. Y eso justo es lo que estabas mencionando hace un momento. No queremos que... O sea, no queremos también 2 horas para ver un partido de fútbol, queremos licencias para poder tener acceso a la salud pública, ¿no? Como en el tema de la higiene o de la menstruación digna. Eso es algo que nosotros estamos buscando ser sujetas de derecho, pero en condiciones, sí, pues de igualdad, pero los hombres y las mujeres no somos iguales. O sea, deberíamos ser socialmente iguales, todavía no lo somos, pero evidentemente sí tenemos esas diferencias que nos hacen entender entonces el por qué las mujeres, pues por qué no podíamos usar un pantalón. O sea, justo, suena ilógico ahorita, ¿no? Sí. Pero en ese momento era como de, no, es que es una muchachita, o sea, no, ¿por qué usar eso? Pues, o sea, porque tenemos una percepción, ¿no? Y justo las propias mujeres también teníamos ahora sí que esa cosmovisión de que, ay, sí, yo tengo que ser recatada, tengo que ser recta, tengo que verme bonita, yo tengo que verme siempre bien, y justo priorizábamos femenina, eso, ¿no? Femenina. Ajá, justo hay que entender lo que es el tema del sexo y el género, que pues obviamente es todo un debate, pero que, si bien es cierto, hay que tomar en cuenta nuestras realidades biológicas, y que las mujeres tenemos estas diferencias sexuales, pero que también evidentemente desde que nacemos pues nos marcan qué es lo que tiene que ser para los hombres y las mujeres. Entonces esto también decir, de las violencias, hay que hablar de las violencias, lo que no se nombra no existe. Y bien, Carol y Vero ya nos dieron un buen contexto de cómo está la realidad de Michoacán, ¿no? Y sí, evidentemente ya tenemos acceso a la educación, etc., pero pues la violencia sigue, ¿no? Y la violencia incluso se traspasa a estos medios digitales. O sea, ahorita a lo mejor sí, nosotros no vamos a vivir violencia en el noviazgo porque jamás vamos, y si lo hacemos, entenderemos y empatizaremos con nuestra mamá, con nuestra amiga, con nuestra compañera, con nosotras mismas, del por qué podríamos pasar una violencia. Pero que si bien es cierto, estas violencias no solo se traducen en un golpe, se pueden traducir en violencia digital, y la violencia digital justo es real y también mata, porque causa un perjuicio, causa un malestar en nuestro estado físico, emocional, mental, psicológico, y esto hay que hablarlo. O sea, esta ya es la realidad. Entonces a mí me parece importante que decirlo las veces que sean necesarias, ¿no? Y la agenda feminista actual en Michoacán tiene que seguir velando por eso. Y mis expertas en temas legislativos me van a decir cuáles son esas, o sea, cuáles son los temas prioritarios que ustedes a lo mejor y podrían ver en esta agenda feminista en Michoacán. Pues yo la verdad estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, estoy, como dijo Vero, aprendiendo un montón, enriqueciéndome de sus perspectivas, y por supuesto las comparto. Y lo que me parece muy interesante que mencionó Fer es justamente esta conquista de leyes que ya tenemos, entre comillas, actualmente, pero hay que evaluar la calidad de las leyes que nos están ponderando y amparando actualmente, por ejemplo, aquí en Michoacán. Vámonos al nivel educativo. Tú que estudiaste Derecho, por ejemplo, Fer, es una carrera, sí, hay hombres y mujeres, pero vámonos al Código Penal. Está súper hecho para los hombres, tiene un lenguaje muy patriarcal, y también hay que empezar por cuestionar justamente estas carreras y estas prácticas que, ok, sí tenemos el derecho, pero siguen siendo hechas para hombres, como otro aspecto que es la medicina, ¿no? En materia médica, ¿cuántos medicamentos se hacen pruebas para la mujer, para efectos secundarios, y cuántos para hombres? Y un ejemplo es la vacuna del COVID, ¿no? Solamente se aplicó en hombres para saber los efectos colaterales, y en las mujeres no. ¿Y qué causó a largo plazo? Que la mujer tuviera irregularidades en su periodo menstrual. Entonces no contamos con eso, estábamos confiando justamente con las instancias gubernamentales, con la cuestión de que nos tomaran en cuenta en materia médica, y no fue así. Y podemos ampliar un montón de temas como las pastillas anticonceptivas, que también tienen miles de efectos secundarios porque no se hacen pruebas suficientes. Entonces siento que hay un montón de espacios que todavía no podemos conquistar, que todavía no hemos podido quitar esa barrera que estamos conteniendo para que tengamos el derecho a que se nos tome en cuenta, pero que sigue siendo un trabajo de todos los días, que sigue siendo un trabajo también de cuestionar en dónde estamos paradas, cómo estamos haciendo, si estamos aprendiendo de manera patriarcal, si estamos replicando también conductas machistas, porque así nos instauraron a que tengamos el derecho, como el tema del fútbol que mencionaba Carlita. ¿Cuántas personas ven el fútbol en el estadio cuando van las mujeres a jugar? Nadie.
muy pocas, es una minoría aquí en Michoacán, y es preocupante que sí tengamos los derechos, que sí yo puedo ser futbolista, que puedo ser nadadora, que puedo ser corredora de la Fórmula 1, pero que el reconocimiento siga siendo nulo a nivel legal, a nivel social, a nivel cultural. Entonces, pues aquí nos escuchan, invitarlas a que sigan cuestionando y rompiendo estos pragmas y a que no dejen de aprender lo que es el feminismo de la mano con todo lo que ya tenemos en puerta con nuestros derechos, pero que también sigamos evaluando la calidad de estos derechos. Aquí nada más añadir un comentario, ahorita que hablaban del fútbol, es impresionante cómo los índices de violencia doméstica aumentan cuando pierde el equipo local en un partido de fútbol. Yo de verdad cuando leí esto me quedé impresionantemente sorprendida porque en serio no puedo creer que violenten a las mujeres porque perdió su equipo, o sea, de verdad no. Y me gustó mucho algo que dijeron ahorita y que creo que es algo que sí se tiene que mencionar. Que es que los derechos que solo son para algunas personas o solamente algunas personas los tienen reconocidos no son derechos, son privilegios. Porque ahorita estamos hablando del acceso a la educación, porque nosotras tuvimos ese privilegio, porque la educación en México sigue siendo un privilegio, pero las niñas, las mujeres que viven en las periferias alejadas no tienen acceso a la educación y no tienen acceso a este derecho. Entonces a mí se me quedó muy grabada una frase que leía el otro día que decía que no tenemos ningún interés en romper techos de cristal si eso significa que el 99% de las mujeres se van a quedar recogiendo los restos. Entonces esta frase me marcó mucho porque de verdad tenemos que luchar porque estos derechos no sean reconocidos a todas, no solamente a algunas cuantas. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Hay como mucho que hablar. Este tema de la agenda feminista abarca demasiadas cosas que involucran a todas las mujeres a nivel histórico y también a nivel sociocultural. Pero pues a ver, ¿qué aspectos consideran que hace falta indagar para que la agenda feminista se complete aquí en Michoacán? A mí me parece que una de las cosas más importantes y que nadie nadie está hablando, es el tema de que las mujeres están enfermando más de depresión, de estrés. Somos las mujeres las que estamos cargando con más niveles de ansiedad, de depresión, de esquizofrenia, de un montón de enfermedades mentales y que tendríamos que ver por qué está pasando. O sea, es la doble carga laboral que tenemos y de la que ya hablamos, o los salarios no son justos para nosotras, estamos haciendo el mismo trabajo que los hombres, sin embargo no se nos paga igual, o qué está pasando, por qué estamos enfermando más y por qué no se está legislando a favor de eso. Sí, yo creo que aquí es importante justamente recordar que las mujeres, si apenas tenemos estos derechos, pues evidentemente era esto, ¿no? Como hacer el análisis entre nosotras, como quiénes somos, ¿no? O sea, en dónde estamos situadas, si las mujeres realmente nos vemos, si se nos está priorizando en esas agendas públicas, si se nos está priorizando justamente en el tema de la salud, se nos está priorizando en el tema de educación. Sí, claro, o sea, tenemos acceso, pero vuelta a lo mismo. ¿Dónde están las mujeres que realmente compiten por esos puestos porque lleguen? Estábamos hablando hace un momento de que las mujeres somos las que justo más trabajamos, pero somos las que menos nos pagan. O sea, hay una encuesta en la que dice que somos súper productivas. ¿A costa de qué somos productivas? A costa de sostener la casa y el negocio familiar, de sostener a los hijos. ¿Dónde están las paternidades responsables? ¿En dónde están situadas todas aquellas personas? Y por qué no decirlo, nosotras, que a lo mejor ya somos adultas jóvenes, ¿dónde estamos nosotras situadas en poder no ayudar, sino abonar de una forma igualitaria y de una forma, pues ahora sí que digna dentro de nuestros hogares, ¿no? Y lo voy a decir, ¿por qué no? Veo a muchos compañeros de la carrera, ¿no? Que es como, no, pues yo ya conseguí una placita o algo. Sí, pero es porque tu mamá todavía te está haciendo el desayuno a las 6 de la mañana, hijo. O sea, pues porque no te paras y no haces ese sacrificio, ¿no? O deja tú ese sacrificio, haces el esfuerzo por ser una persona adulta, responsable y que se responsabiliza de todos sus actos y de todas sus decisiones y de todo lo que quiere. Entonces, eso justo es lo que queremos hacer con Agenda de Todas. Sí es una agenda por y para todas, pero también para todas las personas. Justo decía Carol, o sea, esto nos compete a todas y a todos, y no hay que olvidar pues que a veces hay omisiones por parte del Estado, ¿no? Que evidentemente nosotras hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero que si bien es cierto,
pues, o sea, allá afuera, pues ahí debería haber una agenda pública feminista. Y justo la agenda que no traduzca en realidades, que no traduzcan políticas públicas para las mujeres, pues no es una agenda feminista. O sea, todo lo feminista es para las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que a eso nos iríamos a la reflexión. ¿Por qué pasa? Pues yo digo porque seguimos sosteniendo cosas que no nos competen y que no nos deberían de seguir responsabilizando únicamente a las mujeres. Sí, hombres con 20 maestrías, pero pues porque su esposo se queda haciendo todas las tareas no remuneradas del hogar, se queda criando a sus hijos, y pues esta repartición de las labores del hogar, de las labores de crianza, creo que se tiene que resignificar. También políticas públicas más que políticas gubernamentales, que son diferentes. Creo que la agenda feminista tiene que estar. No es una opción porque somos el 50% de la población mundial. No se puede estar dejando de lado en las leyes al 50% de la población mundial. Y algo de lo que hablaban ahorita es de las mujeres que percibimos o que hacemos trabajos remunerados. Nos gastamos, bueno, no me voy a incluir ahí porque ciertamente no es mi caso en este momento, pero nos gastamos o se gastan las mujeres a madres de familia más del 80% de los ingresos que les pagan en sus trabajos remunerados en las cosas del hogar, en las cosas de los hijos. Entonces, ¿qué ingresos les quedan para ellas? Esto también es violencia económica. Entonces, para mí es un punto muy importante o 3 puntos muy importantes que se me ocurren en este momento de los que se debería legislar en este momento para tener una agenda feminista o para poder como comenzar en este camino. Ayer en España entró en vigor las licencias menstruales. Pueden investigar un poquito más acerca de este tema. Es impresionante también los índices de desigualdad que genera la menstruación en las niñas adolescentes que van a la escuela, que van a la secundaria, que muchas de ellas no tienen acceso a productos de higiene menstrual o sus escuelas no tienen las condiciones para que ellas puedan tener una higiene digna, y entonces las niñas prefieren no ir a la escuela cuando están menstruando. ¿Esto qué provoca? Pues se retrasan en sus clases y muchas desigualdades. Creo que las licencias menstruales en México tienen que ser una realidad. Voy a aprovechar para promover la iniciativa también que presenté en el Parlamento de Mujeres, que sí está en la agenda nacional, pero que espero de verdad que se apruebe pronto. Es la violencia ácida como feminicidio en grado de tentativa. En el 2023, apenas en este año, se han reportado 36 casos de mujeres que han sido víctimas de violencia ácida, y más del 90% de este tipo de violencia son por parte de parejas o exparejas sentimentales. Y 3, ya para terminar, la educación sexual integral para todas. Ay, así pues es. Creo que ya se nos extendieron un poquito los tiempos. Allá en cabina ya nos está viendo así como que ya se nos pasó el tiempo. Pero es que es un tema que da para muchísimo, niñas. Es un tema que da para analizar, para debatir, para cuestionar, para conciliar y para buscar resultados, para buscar soluciones aquí en nuestro estado de Michoacán. Pues fue un poquito de lo que es nuestro proyecto, que está visibilizado por y para todas las mujeres, y que pretendemos tocar temas incómodos, temas tabú, temas que no se hablan tanto, y también explicar por qué no, de qué va el feminismo y qué comprende el feminismo en estos rubros. Pero pues creo que ya nos tendremos que retirar. Muy bien. Pues ya. Adiós. Agradecemos mucho el espacio. Evidentemente pues hay muchas cosas que hablar. Cada cosita de las que se tocó aquí da para mucho, es más un programa entero completo. Pero bueno, pues ojalá que este espacio se nos dé para próximas charlas así tan maravillosas como las de hoy. Agradecemos a Erich, al de cabina, y a ustedes, a chicas, todos nuestros grandes aliados. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima. Gracias por vernos. Vaya. Suscríbanse.